a tratar de estructurar, digamos, mostrar cómo entendía más la estructura económica y el sistema de valorización. En la clase anterior habíamos hablado algunas de las categorías de la plusvalía y demás, que vamos a retomar parcialmente después de esa introducción. Y al final vamos a discutir la sobrevivencia de, digamos, de las características mercantiles en la sociedad de transición hacia el socialismo, que es un problema interesante para discutir. Por ahora vamos a introducir algunos puntos de discusión. Entonces, habíamos visto esto que en las categorías del proceso de trabajo que da al proceso de producción, digamos, la parte más abstracta y general, la fuerza de trabajo, digamos, tiene un objeto de trabajo por medio de un medio de trabajo. Ya me había dicho, bueno, lo elemental es, qué sé yo, el hombre que, digamos, sale a la tierra aunque sea con un palo con la mano la fuerza es el medio de trabajo, el objeto de trabajo es la tierra, la fuerza de trabajo es el agricultor. Marx llama medio de producción tanto al objeto con el que se trabaja como los medios con los que se trabaja. Eso sería medio de producción, y llama proceso de trabajo a la relación que hay entre la fuerza de trabajo y los medios de producción. Habíamos dicho que el objeto de trabajo podía ser materia bruta. Materia bruta es lo que no tiene precio, por ejemplo, la tierra, el aire, el agua, los molinos. Y materia prima, que sería materia que ya tiene trabajo humano, ¿no es cierto?, coagulado, cristalizado en sí mismo. Por ejemplo, las barras de bronce en la industria de la tornería, o sea que pasa por un proceso y es materia prima para la tornería, pero no es digamos, de naturaleza, porque viene de... y que la materia prima puede ser la principal, por ejemplo, una barra de bronce para la tornería automática o manual, y auxiliar, que serían, por ejemplo, el aceite que se utiliza, la electricidad, todos los métodos auxiliares para el trabajo. Que los medios de trabajo en sentido amplio incluyen también los edificios, los canales, las rutas, etc. Y habíamos comentado que, por ejemplo, en Manchester, que estaba bastante lejos de Londres, que cuando se hacen las primeras fábricas industriales, en realidad lo que tuvieron que utilizar, fabricar canales para llevar la producción inicialmente. O sea que eso forma parte de los medios de trabajo, porque eso forma parte de la construcción para poder desplazar la producción de Manchester a Londres. En sentido estricto, se habla de medios de trabajo solamente a los instrumentos del trabajo, pero en realidad en sentido amplio todos los otros forman parte, porque el transporte forma parte del precio final, por lo tanto forma parte del medio de trabajo. Pero en realidad eso es una categorización muy abstracta. Entonces lo vamos a ver en Marx, los tres maneras de cómo se relacionan las relaciones de producción con las categorías del proceso de trabajo. Por ejemplo, la cooperación simple, que fue lo primero que surgió. La cooperación simple era relativamente sencilla. O sea, se contrataba a trabajadores artesanos, que ya eran tejedores o fabricantes de agujas, lo que sea, y se les daba en grandes talleres bajo una dirección única. Había una unidad todavía entre el trabajador artesano y los medios de trabajo, porque podía llevar hasta su propio medio de trabajo o tenerlo en el sistema de cooperación simple. El capitalista en realidad ponía el objeto de trabajo, el taller, y muchas veces también los medios de trabajo, y tenía lo que se llamaba oficiales con mando, ¿no es cierto? Y ustedes se acuerdan que de la época corporativa viene que, digamos, mi padre que era tornero siempre decía, había oficiales, medio oficiales de tornería, oficiales, como bien como con mando de dirección. Eso establecería el trabajador colectivo, y lo que pasa en la cooperación es que en realidad todavía el artesano mantiene su relación con su habilidad, que es lo que hace, nada más que está agrupado, ¿no? Y al estar agrupado se acortan los tiempos de descanso, se traslada
los medios que necesitan los objetos de trabajo, pero en realidad el trabajador artesano, si se va de la cooperación simple del taller, puede volver a su hogar y seguir siendo tejedor si tiene el medio de trabajo. Por lo tanto, esto en realidad no rompía, sino que era simplemente el momento de que tenían menos producción, digamos, la cooperación simple servía, pero no fue un objeto que rompió el trabajo artesanal todavía. Lo que sí lo va a romper es cuando se crea la manufactura. La manufactura en realidad es el antecedente más importante en la estructura del proceso de trabajo para el desarrollo industrial. En la manufactura el trabajador ya no es un artesano completo, es un trabajador parcelario directo, es un trabajador directo pero parcelario, o sea que va a cumplir una parte del proceso del trabajo y va a haber otros trabajadores que van a ir completando el proceso de trabajo. En realidad la manufactura no utiliza máquinas, pero utiliza como medio de trabajo parte de los medios de trabajo que utilizaba el artesano. Si el artesano para hacer una bota utilizaba varios métodos, la densa, el corte y demás, esto se descomponía y había un trabajador parcelario que cortaba la suela, otro que hacía el cosido y en realidad había una secuencia de trabajo. Ya no era un trabajador artesano completo, sino que era un trabajador parcelario directo que todavía estaba bajo el control de los medios de trabajo porque trabajaba con la mano, ¿no es cierto? No tenía herramientas. Entonces, en este momento había trabajadores parcelarios directos y había trabajadores no directos que ejercían el control, y en realidad había un trabajador colectivo, por lo cual acá Marx, cuando habla en el Capital, dice que en este estadio de la manufactura el trabajador parcelario directo era un trabajador colectivo que era una maquinaria específica, obligada a funcionar con la regularidad inherente a la pieza de una máquina. Funcionar con la regularidad inherente a la pieza de una máquina. ¿Por qué? Porque eran pedazos hasta que al final del producto salía el producto completo. Pero no eran artesanos que hacían todo, sino que estaba subdividido el trabajo en forma parcelaria. Él también lo llama mecanismo de producción cuyas máquinas son hombres. O sea, la manufactura en realidad eran mecanismos de producción cuyas máquinas son hombres. Pero fue, digamos, desde el punto de vista ideológico y conceptual, la idea de que se podrían fabricar máquinas y herramientas que hicieran el trabajo parcelario de lo que hacía cada una de las manufacturas. La manufactura aumenta mucho la productividad, o sea, la fuerza del trabajo se desarrolla y aumenta la productividad. Y en este problema, los artesanos ya no podían volver, porque digamos, las artesanías, por ejemplo, la tejeduría en una manufactura o el hilado, en realidad tenía una productividad mucho mayor y disminuía el precio de lo que antes se pagaba. Entonces, cuando los artesanos podían volverse a hacer sus tejidos, tenían que bajar a la mitad digamos, el precio, porque el costo de producción de las manufacturas, digamos, aumentaba la productividad al doble o al triple con respecto a lo que hacía un artesano. Por lo tanto, eso hizo que los artesanos, primero, no pudieran empezar a competir con la manufactura, y segundo, perdieran la habilidad de la artesanía completa, porque en la generación siguiente ya no era como su padre que era tejedor o su hijo que iba a ser tejedor, había perdido la capacidad. Entonces, la manufactura en realidad es la que introduce el desarrollo de la gran industria, introduce el rompimiento del mecanismo cooperativo artesanal medieval. En la gran industria se produce la decisión completa entre los medios de trabajo y el trabajador. Entonces, en la gran industria hay un trabajador directo que no es propietario. Y existe un trabajador colectivo, pero no hay control, sino que hay separación entre los medios de trabajo, el objeto de trabajo y el trabajador directo. Por lo tanto, la gran industria, la máquina herramienta, como dice Marx, ejecuta con sus herramientas las mismas operaciones que antes efectuaba el obrero con herramientas análogas.
pero lo hace la máquina herramienta. Por lo tanto, aumenta muchísimo la productividad, porque ahora no necesita un obrero parcelario, sino que un obrero puede controlar varias máquinas. La productividad aumenta de forma exponencial. La diferencia con la manufactura, que el obrero era la máquina, acá existe lo que Marx llama máquinas herramientas. Entonces, él mismo dice que el problema de que siempre se dice que Watts, con el asunto de la caldera, desarrolló la industria, él dice que es al revés, es una consecuencia. La manufactura y la creación de la gran industria hizo que apareciera que se pudiera regular lo que se sabía sobre la compresión del vapor, de manera que se podían construir calderas con grandes transmisiones a través del vapor. Pero que eso es una consecuencia, no es la causa técnica que desarrolló la industria, sino que desarrolló la industria fue la causa de la idea de que se podría parcelar como en la manufactura, pero con máquinas herramientas y no con personas, y que se podía aumentar muchísimo la productividad con un obrero que controlaba varios procesos de máquinas herramientas que antes se hacían individualmente. Por lo tanto, la gran industria, como dice Marx, es un organismo de producción totalmente objetivo, que el obrero encuentra como condición preexistente y acabada. Acá se produce una disociación completa entre la propiedad de los medios de producción y, digamos, el trabajador directo, que se queda sin propiedad y lo único que puede vender es lo que tiene, que es su fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, vamos a definir algunos de los conceptos marxistas sobre economía para después poder discutir un poco cómo se fue desarrollando. Que aquí se llaman fuerzas productivas. La fuerza, a eso se habla de la fuerza que resultan de la combinación de los elementos del proceso del trabajo, que es lo que estuvimos viendo. Lo que estuvimos viendo es el proceso técnico de trabajo, ¿cierto? La gran industria. La fuerza productiva es la combinación del proceso de trabajo bajo relaciones de producción determinadas, que da un resultado de una productividad determinada. O sea, el proceso de trabajo y lo que vamos a ver ahora, que son las relaciones sociales de producción que produce el proceso de trabajo, digamos, establece las fuerzas productivas, y de esa manera se mide el desarrollo de las fuerzas productivas, se mide por el grado de productividad del trabajo. Esta es una gran discusión en la época de transición al socialismo. ¿Cómo medir las fuerzas productivas? Y en la década del 20 y del 30, digamos, hubo una gran discusión de que la revolución era el aumento de la productividad de las fuerzas productivas. Eso fue, digamos, un apotegma bastante importante de la primera plan quinquenal en la URSS, ¿no? Y se llama socialización de las fuerzas productivas al carácter cada vez más socializado del proceso de trabajo, en un proceso de producción determinado, la interdependencia cada vez mayor que existe entre los diversos sectores de la producción social. Entonces, si hay un aumento de las fuerzas productivas, hay mayor productividad del trabajo y hay al mismo tiempo mayor socialización de las fuerzas productivas, porque las empresas son más grandes y las interconexiones son mayores y no son tantas empresas pequeñas. Entonces, fuerza productiva en realidad se mide por la productividad del trabajo y habla no solo del proceso técnico, sino que combina el proceso técnico de trabajo con las relaciones de producción que se establecen en el trabajo. Entonces, Marx habla de un modo de producción. Ustedes recuerdan que en el prefacio de la contribución de la crítica de la economía política, él decía: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual. Lo que distingue a las épocas económicas una de otras no es lo que se hace, sino cómo se hace, con qué instrumentos de trabajo se hace, con qué instrumentos de trabajo y cómo, con qué relaciones de producción en el trabajo. Eso es lo que diferencia las épocas, no lo que se hace. Entonces, uno podría definir el modo de producción como la estructura global formada por tres estructuras regionales. El modo de producción, cada modo de producción tiene una estructura de base económica, tiene una estructura jurídico-política, que son las leyes, el Estado, las instituciones, y tiene una estructura ideológica,
son las ideas, las costumbres de la sociedad. Por lo tanto, el modo de producción está constituido por las tres estructuras, ¿no? Cuando Marx hablaba del modo de producción, no hablaba solamente de la economía. Él decía, el modo de producción capitalista tiene una estructura económica determinante, pero tiene estructuras jurídico-políticas ideológicas que forman parte de ese modo de producción. Están adaptadas. Por eso Marx decía que en el periodo de transición todavía va a predominar el derecho burgués. Le decía, en el periodo de transición, aún con la estatización o nacionalización o propiedad social de los medios de producción. ¿Por qué? Porque la estructura jurídico-política e ideológica interviene también en la estructura económica. El modo de producción es mucho más que simplemente una relación económica. Es la estructura económica en relación con la estructura jurídica, política e ideológica, y que una de estas estructuras en cada modo de producción es dominante. ¿Qué significa que es dominante? En algún momento es dominante la estructura política, aunque es determinante en última instancia la estructura económica, pero domina en apariencia la estructura política. ¿Por qué Marx le daba importancia a esto? En una nota del primer libro del Capital, cuando él escribe una nota sobre una crítica que le habían dicho, dice: este periódico decía que mi tesis, según la cual el régimen de producción en una época dada y las relaciones de producción propias de este régimen, en una palabra, la estructura económica de la sociedad, él lo define como las relaciones de producción propias de una época dada, era indudablemente exacta respecto al mundo moderno, en que predominan los intereses materiales, pero no podía ser aplicado a la Edad Media, en que reinaba el catolicismo, ni a Atenas y Roma, donde imperaba la política. En primer lugar, resulta peregrino que haya todavía quienes piensen que todos estos tópicos vulgarísimos que corren por ahí acerca de la Edad Media y del mundo antiguo son ignorados de nadie. Es indudable que ni la Edad Media pudo vivir del catolicismo ni el mundo antiguo de la política. Lejos de ello, lo que explica por qué en una era fundamental la política y en la otra el catolicismo es precisamente el modo como uno y otro se ganaban la vida. O sea que esa era la expresión dominante de la época, pero no era lo que subyacía en cada época. Entonces, uno diría que en una estructura global, en una sociedad con una estructura global, la estructura económica es lo que se llama el determinante en última instancia, de la cual las estructuras regionales, esas tres estructuras pueden tener un papel dominante distinto en cada modo de producción. Por ejemplo, la distinción entre papel dominante y papel determinante en última instancia es fundamental para la categoría de esto. Por ejemplo, no se puede negar que en la Edad Media dominaba el catolicismo, como decía Marx, pero eso es una estructura ideológica que formaba su papel dominante en la Edad Media, pero tenía como papel determinante en última instancia la estructura económica. En Atenas y Roma dominaba la política, que es una estructura jurídico-política. Y por fin en el capitalismo domina la estructura económica. El nivel económico desempeña en el modo de producción actual, el modo capitalista de producción, no solo el papel determinante en última instancia, sino también el papel dominante. Ahora, en el capitalismo, digamos, la estructura económica no es solo determinante en última instancia, sino que tiene el papel dominante, ¿no? ¿Y por qué se habla de estructura dominante? Porque Marx entendía como estructura dominante a nivel del modo de producción aquella estructura que desempeñaba el papel fundamental en la reproducción del modo de producción determinado. A ver qué quiere decir. Uno tiene un modo de producción, pero en realidad necesitas reproducirlo en los años y en las generaciones siguientes. Entonces, la estructura que permitía la reproducción del modo de producción en una época histórica determinada era la estructura dominante, aunque no era la determinante en última instancia. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Lo que caracteriza la estructura a todo modo de producción que consideramos que son las relaciones de producción. Entonces, lo que Marx le daba característica no era al problema técnico. El problema técnico acompañaba a cuáles eran las relaciones dentro de la producción, cuáles eran las relaciones o cuál era el puesto que tenían los agentes dentro del modo de producción.
que son los que explican el tipo característico de la articulación de las distintas regionales. Recordemos que Marx dice explícitamente que es la relación directa existente entre los propietarios de los medios de producción y los productores directos la que nos revela el secreto más recóndito, la base oculta de toda la construcción social. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, entonces, digamos, si uno establece una relación jerárquica, para Marx las relaciones sociales de producción eran lo determinante. Eso influenciaba en los procesos de trabajo. Que el proceso técnico de trabajo no era lo que determinaba las relaciones sociales de producción, sino las relaciones sociales de producción determinaban qué proceso técnico de trabajo se iba a utilizar y que el proceso técnico de trabajo llevaba al proceso de producción. La producción final dependía del proceso de trabajo. Y dijimos, el proceso de trabajo es la relación de las fuerzas de trabajo con los medios de producción. Pero eso establecido con las relaciones sociales de producción en ese modo. ¿Está claro o está muy complejo? Más o menos. A ver si lo podemos retomar. La idea es así. Obviamente que hay un proceso técnico en el proceso de trabajo, es obvio que lo hay. Y Marx lo considera. Pero Marx dice que no es solo el proceso técnico lo que establece los distintos elementos históricos de los modos de producción históricos, sino que son las relaciones sociales de producción que se establecen. Entonces, las relaciones sociales de producción son los que van a cambiar el proceso técnico. No es como se pensaba, como se pensó en una época, incluso en el AUS, que las fuerzas productivas y técnicas iban a cambiar las relaciones sociales de producción e iban a llegar al comunismo si las fuerzas productivas sobrepasaban a las fuerzas productivas del capitalismo, que es lo que pensaba Khrushchev en la época que Khrushchev tomó el poder en la URSS, ¿no? Bueno, él tenía esa idea. Entonces, pero no eran las ideas marxistas. Para Marx siempre la idea era que la manera con que el hombre trabaja, si bien tiene dependencia de los procesos técnicos son dependientes de cuáles las relaciones entre los agentes de la producción. Hay propietarios libres, no hay propietarios libres, hay trabajadores que no tienen propiedad, hay siervos que dependen del poder del séquito del señor feudal, hay esclavos que son propietarios, son distintas maneras de relaciones sociales de producción. O sea que las relaciones de propiedad son una parte fundamental de las relaciones sociales. Por eso Marx decía que, digamos, se va a mantener el derecho burgués, porque las relaciones de propiedad, digamos, mercantiles se establecen en el derecho burgués. Si eso se mantiene durante un periodo de la transición, va a haber lo que después Mao dice, la lucha entre el camino capitalista y el camino socialista en el periodo de la revolución de la dictadura del proletariado. Bueno, no estamos... Pero la idea es eso, ¿no? Claro. La idea es eso. Por eso esto es importante desde el punto de vista del marxismo y no del revisionismo, ¿no? Claro. Las relaciones sociales de producción designan un sistema de lugares asignado a los agentes de la producción en relación con los principales medios de producción. Las relaciones sociales, los agentes, ¿qué son? Hay trabajadores libres en el sentido de que no tienen ninguna propiedad, hay propietarios de la misma producción, el modo de producción es capitalista. Hay señores feudales que obligan por el dominio de las armas a que vayan a trabajar en su medio, porque nadie, los siervos no le interesaba ir a trabajar 3 días en el campo del señor feudal, sino que lo obligaban. No había un modo dominante económico, era un modo dominante de otra manera. Y que este sistema determina el lugar de los productores directos y de los no productores. Productores directos, en el caso del siervo es un productor directo. El señor feudal era un no productor, vivía del trabajo excedente del siervo, tampoco el esclavista era productor. Siempre hubo una relación entre productores directos y no productores en toda la sociedad humana, desde que la sociedad humana tiene desarrollo histórico de diferentes clases y de lucha de clases, como dice el manifiesto, ¿no? La acción de las relaciones sociales de producción se manifiesta especialmente por sus efectos sobre los portadores de las diferentes funciones. Pueden constituirse en clases a estos portadores. Si vos terminás
que el tejedor libre, el campesino y demás, termina que no puede seguir trabajando en ellos y que no le queda ninguna propiedad y tiene que vender su fuerza de trabajo, se termina estableciendo una clase que es el proletariado, que no surge de la nada, surge de otras clases que se desgregaron. Por lo tanto, es un agente en el proceso de producción y se establece como clase frente a los propietarios de los medios de producción. La acción de las relaciones sociales de producción sobre los procesos de trabajo le da la forma de un proceso de producción. O sea, para él, las relaciones sociales de producción sobre los procesos de trabajo dan la forma del proceso de producción. Entonces, relaciones sociales de producción que estarían en el centro establecerían propietarios de los medios de producción para un lado, que son uno de los agentes, y para el otro estarían los productores directos. Esto establece una relación. En un proceso de producción determinado depende del tipo de relación de propiedad, posesión y disposición. O sea, esto es lo mismo en relaciones de sociedad en la Edad Media, en la Antigüedad, siempre va a haber relaciones sociales de producción, propietarios de medios de producción, productores directos. Cuando eso ocurre, estos son relaciones de explotación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay algunos que trabajan y otros que viven del trabajo de los que trabajan. Así que hay relaciones de explotación, explotador de explotador. Las relaciones de esclavitud, el amo era propietario de los medios de producción y no era propietario de la fuerza de trabajo, era propietario del esclavo. Tan es así que algunos piensan que el esclavo no producía trabajo necesario. El esclavo sí producía trabajo necesario. Claro, porque tenía que comer, por lo menos el esclavista le daba de comer porque no quería que se muriera. Por lo tanto, hay una parte de trabajo necesario del esclavo que es para su sobrevivencia y todo el resto para el esclavista. Pero, ¿por qué existía esa relación? Porque el esclavo era propietario del amo. Y eso era tan importante, ¿se acuerdan que yo les comenté que Piketty, en gran parte del desarrollo industrial inglés, considera como capital constante, fijo, no variable? Bueno, él no lo llama así, pero capital lo llama, a la propiedad que tenían los ingleses en la India y en distintos países de los esclavos, porque era parte de la plusvalía, se invertía en máquinas y en esclavos, que serían, digamos, eran forma de, como si fuera una propiedad mueble, digamos. Trabajo muerto. Claro, exacto. En las relaciones de servidumbre, el señor propietario de la tierra y el siervo trabaja gratuitamente por una cierta cantidad de días al año. En las relaciones capitalistas, el capitalista es propietario de los medios de producción y de la fuerza de trabajo, porque compra un medio de producción para usarla y compra la fuerza de trabajo para usarla también. Lo compra como medio de uso, ¿no? Pero puede existir otras colaboraciones. En teoría, nosotros pensamos que las relaciones hay cuando existe una propiedad social, o en el momento que existieron propiedades sociales, tendrían que existir relaciones de colaboración recíproca que no serían de las relaciones de explotación. Entonces, para Marx el concepto de modo de producción se refiere a una totalidad social abstracta. No es que Marx pensaba que existía un modo de producción puro en la historia, sino que era el modo con que él analizaba de manera abstracta las categorías para establecer el modo de producción. Por ejemplo, el modo de producción capitalista, servil, esclavista. Y el concepto de formación social se refiere a una totalidad social concreta históricamente determinada. ¿Qué quiere decir? En un momento histórico hay un modo de producción predominante, pero persiste modos de producción que habían sido previos dentro de ese modo de producción. Por lo tanto, eso es una formación social históricamente concreta. En los Grundrisse, Mann dice, en todas, ¿se acuerdan que yo creo que eso se lo cité? En todas las formas de sociedad es una producción determinada de las relaciones engendradas por ella la que asigna a todas las otras producciones y las relaciones engendradas por ella su rango y su importancia. Incluso decía que las tiñe, le da el claro oscuro al resto. No son exactamente iguales que en la época mercantil igual, pero siguen persistiendo, pero bajo el modo de producción dominante, que en ese caso sería el capitalismo en el momento actual, ¿no? Por lo tanto, en la mayor parte de las sociedades históricamente determinadas nos encontramos con la existencia de varias relaciones de producción.
pero en esta diversidad existe siempre una relación de producción que es dominante y cuyas leyes de funcionamiento tienen una influencia decisiva sobre las demás que, modificadas y subordinadas, pueden seguir existiendo. O sea, el comerciante, digamos, individual sigue existiendo, pero está dentro, compitiendo con las grandes líneas de supermercado, persisten, sí, pero cada vez menos, ¿no? Bueno, y ahora, y claro, voy a repasar un poquito de lo que me pidieron, porque vamos a entrar en este problema. Habíamos visto cómo era la forma de equivalente, que para Marx la forma de equivalente era que, digamos, que la mercancía tenía valor, que era valor abstracto, y al final la forma del equivalente universal con dinero establecía el valor. ¿Se acuerdan? Había un equivalente general que podía ser en algunas sociedades, por ejemplo la vaca, habíamos dicho. ¿Por qué? Porque pecuniario, que significa dinero, también significa vaca. O sea, ¿y por qué? Porque en algunas sociedades utilizaban la vaca o el cabrito, qué sé yo, como medio para intercambiar el resto de las cosas, para no estar cambiando. En un momento determinado es muy incómodo llevarse una vaca o dos bajo el brazo para ir a comprar algo. Entonces se empezaron a llevar metales preciosos que tenían dentro una cantidad de trabajos similar al que tenía la vaca, pero que se podía dividir, que se podía mantener, que no era perecedero como la vaca, y se establecieron los metales preciosos, que el fundamental es el oro, que todavía sigue existiendo, ¿no? El patrón oro es el patrón general del dinero. Y después habíamos discutido que esto, que parece un agregado de Marx en el capítulo de las mercancías, en realidad en la primera versión está dentro del capítulo, después lo puso aparte. Pero muchos, como Isaac Rubin, que es un economista ruso de la primera época de la Revolución, decía que, digamos, que el modo de producción capitalista está bien descrito con el carácter fetichista de la mercancía. ¿Por qué? Porque la mercancía, digamos, como el modo de producción capitalista es dominante en la forma económica, pero también oculta las relaciones de explotación en la forma económica. Entonces, Marx utiliza, cuando uno lee este capítulo, montones de adjetivos para hablar del carácter fetichista de la mercancía. Dice fetichista, fantasmagal, enigmático, fantasmagórico, misterioso, mágico, místico, fantástico, ilusorio, neblinoso y un montón de más, al estilo de Marx. En la apariencia, los mercaderes, hombres prácticos y los economistas o teóricos piensan que el valor es un atributo natural de las cosas. O sea, que en realidad el valor aparece como si fuera un atributo natural de las cosas y no que es una índole, una peculiar índole social del trabajo que la produce. O sea que en realidad la mercancía es una relación social entre personas cuando se establece el intercambio. Pero se cosifica eso y en vez de ver la relación social entre personas, lo único que uno ve es el intercambio de cosas que son las mercancías. Entonces la mercancía, en el intercambio de cosas, oculta las relaciones reales de explotación o de las relaciones entre personas. Y el valor de uso le parece un atributo del hombre y no sus propiedades como cosas. Y después dice que digamos, lo que él establece ahí son dos cosas. O sea, a las cosas se las fetichiza en el sentido de que son relaciones entre personas, pero parecen ser relaciones entre cosas. Y a las cosas se le da relaciones como si fueran personas. Él dice que se establece una doble alienación o enajenación. Y Isaac Rubin dice que este es lo que caracteriza el modo de producción capitalista. Entonces, habíamos hablado de que, digamos, si no hay un producto social excedente y la productividad del trabajo es muy baja, en las épocas primitivas no había división social del trabajo y no había obviamente diferencias sociales. Eso es lo que era el comunismo primitivo, ¿no es cierto? Después, con producto social excedente, ya el trabajo total de la comunidad no está destinado exclusivamente a la mantención de los productores. Entonces, una parte pequeña de la sociedad se constituye como clase dominante.
Y la clase dominante se caracteriza porque se libera de la necesidad de trabajar para atender su propia manutención, ¿no? En la clase intelectual de los faraones, los escribas, no trabajaban, no eran los que, digamos, hacían los surcos en el limo del Nilo, ¿no? El trabajo de los productores entonces se descompone desde época de que hay clases en dos partes fundamentales. Lo que se llama trabajo necesario, que es necesario para la subsistencia de los que producen, y trabajo excedente o plus trabajo, que sería para el mantenimiento de la clase que no tienen que vivir de algo, pobrecitos, y viven mucho mejor que lo que producen, ¿no? Bueno. Ejemplos. Vemos la antigua, las Indias occidentales, las colonias africanas a partir del siglo XVIII y a partir del siglo XX, ¿no es cierto? Había esclavitud y, por ejemplo, podía trabajar 6 días en las plantaciones, trabajo excedente, y un día se lo dejaban en su pequeño terreno, que sería el trabajo necesario porque se autoalimentaba. En ese caso era evidente el trabajo necesario, porque era el único que se quedaba era el que trabajaba en su pequeño terreno, y todo lo demás era trabajo gratuito, porque tenía que hacerlo sin retribución. Cuando trabajaban 7 días en las plantaciones, no parecía eso evidentemente, pero también existía, porque comer la tenía que dar de comer. En los siervos esto era, en la época servil, esto era más evidente en la primera etapa de la Edad Media, porque el siervo tenía que ir a trabajar en la tierra del Señor, y eso era trabajo excedente en la tierra feudal. Solo era trabajo necesario el que lo hacía en su propio terruño. Eso era al principio. Después lo que hicieron los terratenientes, que no querían tener tanto lío de administrar las propiedades, entonces le pedían que pagaran el subsidio feudal por medio de la parte de la producción. Entonces, ¿qué era? Hicieron una división muy sencilla. Si antes trabajaba 3 días acá y 3 días acá, ahora el 50% de lo que producís en tu terreno es mío. Ahora, eso no era una relación económica, había una relación extraeconómica. El siervo daba la mitad de su producción porque el señor feudal tenía los caballeros armados del rey Arturo, con todo tradicional, pero que iban a explotar a los siervos, que ponían, si no ponían el 50%, digamos, eran un poco drásticos en su medida, ¿no? Y después al final le pidieron que le pagaran directamente. Un poco quizás se desarrolló la etapa mercantil, le pidieron que le pagaran, cosa que estableció uno de los criterios de destrucción del feudalismo, fue que pidieron renta monetaria. Y en un momento determinado, que era muy estable y hubo por siglos poca inflación, empezó a aumentar la inflación. Así que como estos eran los contratos en la época... Yo me acuerdo que cuando era residente compré un departamento que no había aumento por inflación, ¿no? Entonces creo que tenía que pagar los 25 o 30 años. Sí, yo pensaba que cuando tendría 55 años terminaría de pagarlo, pero después vino el Rodrigazo. El Rodrigazo hacía que para yo ir a pagar al banco me salía más caro el boleto del colectivo que la cuota mensual que tenía que pagar. Por lo cual pude quedarme con mi propiedad, como los arrendatarios se quedaron con la tierra en la época cuando había inflación. Así que en algún momento la inflación, en ese momento, ahora ya se acabó porque no se vende más ninguna cosa. Pero antes de que hubiera, en esa época no había inflación. Claro, era fija. Sí. Cuando el productor se dedica al trabajo necesario, produce productos necesarios. Cuando hace trabajo excedente o plus trabajo, produce producto excedente o plus producto. O sea, trabajo necesario, producto necesario. Trabajo excedente o plus trabajo, producto excedente o plus producto, que es lo mismo, ¿no? ¿Por qué plus? Porque después plus valía, ¿no? Por eso. Claro. El producto social excedente o plus producto es la parte de la producción producida por la clase de los productores, pero la que se apropia la clase dominante bajo cualquier forma que sea: productos naturales, mercancías para la venta o dinero. El plus valor, plus trabajo, plus producto, plus valor o plusvalía es la forma monetaria del producto social excedente o del plus producto social,
que se apropia la clase dominante. Esta sería una primera aproximación a lo que es plusvalía. Es lo mismo que trabajo excedente, pero que se queda con valor monetario. En ese caso sería el origen del producto social excedente, el plus producto social, es la apropiación gratuita de una parte de la producción de la clase productora por la clase dominante. Trabajo gratuito del esclavo, del siervo, o del esclavista o del señor feudal. El trabajo excedente o plus trabajo se origina a partir de la diferencia entre que los trabajadores producen y lo que reciben para el mantenimiento de su fuerza de trabajo. Ahora estaba hablando del modo de producción capitalista. Entonces, ¿por qué hay un plus trabajo? Porque, digamos, la diferencia entre el valor que introduce la mercancía y lo que recibe por su fuerza de trabajo es distinto. ¿Por qué? Porque el capitalista paga por su fuerza de trabajo y lo hace funcionar durante el contrato que tiene. Contrató por un día, por 15 días, por un mes, contrató por un precio que es una mercancía, que es la fuerza de su trabajo y su capacidad de trabajo, que está dada por el costo de producción, como toda mercancía, por lo tanto él le paga por eso. Pero si el costo de producción, después vamos a ver, es de 4 horas por día y trabaja 8 horas, hay 4 horas que trabaja como trabajo excedente o plus trabajo, que sería la plusvalía. Marx consideraba que el concepto de plusvalor, en lo cual engloba lo que los economistas vulgares consideran como ganancia, interés, renta, todo eso es plusvalor, o la distribución del plusvalor en realidad, de toda la clase burguesa, era su descubrimiento teórico principal. Esta era una carta que Marx le manda a Engels el 24 de agosto del 68, el Capital salió en el 67 y Engels y la mujer de Marx trataban de hacer un poco de difusión del libro, entonces escribían notas con seudónimos en alguna revista. Entonces Engels iba a escribir una nota y Marx le escribió una carta diciendo que era lo que él quería que recalcara. Entonces dice, lo mejor de mi libro es, 1, en ello descansa toda la comprensión de los hechos, el carácter doble del trabajo. ¿Se acuerdan que hablamos de trabajo concreto para valores de uso y el trabajo abstracto, que es el que produce valor? Marx consideraba que en ello descansa toda la comprensión de los hechos. En la descripción de trabajo abstracto, destacado ya en el primer capítulo, según se exprese en valor de uso o valor de cambio. 2. El tratamiento del plusvalor, independientemente de sus formas especiales, como ganancia, interés, renta del suelo, etc. Precisamente en el libro segundo se manifestará esto, y la carta sigue. Pero Marx, digamos, recalca esos 2 elementos como los elementos primordiales. Lo que él rescata del carácter del trabajo que le permitió establecer el valor y del plusvalor o plusvalía, independientemente de las categorías económicas que se utilizaban habitualmente. Entonces, en la plusvalía sería la forma monetaria del producto social excedente. Entonces, ¿por qué hay una plusvalía? Porque hay una diferencia entre el valor producido por la fuerza de trabajo y el pago del valor de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo se considera en el modo capitalista una mercancía, por lo tanto el capitalista no solo compra medios de trabajo, objetos para trabajar, sino que también compra la capacidad para hacer trabajar a esos elementos, que es la fuerza de trabajo. Sería ¿cómo se, digamos, cuál es el precio que sería el salario de la mercancía fuerza de trabajo? Sería la cantidad de trabajo socialmente necesaria para producirla y reproducirla. Costo amplio del mantenimiento del obrero y su familia. O sea que el costo para producirla, como es una mercancía, el costo para producirla, en este caso para reproducirla, porque necesita tener descendientes si sigue reproduciendo los métodos, si no se acaba. Por lo tanto, mientras la producción y la reproducción sería, digamos, el pago de la fuerza, el valor de la fuerza de trabajo o el precio que sería el salario. Entonces, la plusvalía es el valor producido por la fuerza de trabajo y el costo que el capitalista paga por el mantenimiento de la fuerza de trabajo. Es obvio que si el valor producido, si produce valor durante 10 horas trabajando 10 horas y el costo de mantenimiento del capitalista que paga por el salario por la fuerza de trabajo
es 10 horas, la probabilidad sería 0. Y el sistema no funcionaría, o sea que no funciona así. ¿Cómo funcionaba el capital en la sociedad precapitalista? Lo que dice Marx, en la sociedad precapitalista el criterio más importante era vender para comprar. O sea, yo tengo algo y quiero tener otro valor de uso que esto no me engorda. Tengo mucha vaca, pero en realidad lo que necesito son pollos ahora. Entonces tengo que cambiarlo. Por lo tanto, vendo para comprar. Mi mercancía es una y tengo que obtener otra mercancía. O sea, cosas diferentes. Cambio una cosa por la otra. Para eso utilizo un equivalente general que es el dinero. ¿Por qué? Porque de esa manera me permite no estar intercambiando. Y al final, al principio o al final, cuando la actividad mercantil no es todavía mercantil capitalista, digo, el valor es lo mismo al principio y al final, porque el dinero es un equivalente general. Por lo tanto, en teoría, digamos, lo que yo vendo es lo mismo que voy a comprar en equivalentes de dinero. En el modo mercantil capitalista no se vende para comprar, se compra para vender. En realidad el capitalista compra, ¿qué compra? Objetos para trabajar, medio de trabajo y compra mercancía de la fuerza de trabajo. ¿Y qué es el intermediario? Acá no es el dinero, es la mercancía. Lo que produce es una mercancía. Pero lo que le interesa es producir para vender. Ahora, si se mantuviera la equivalencia mercantil simple, no sería objeto, porque al final él tendría el mismo dinero que al principio. En realidad, digamos, en el modo mercantil capitalista, al principio hay dinero y al final hay dinero. Es la misma cosa, no son cosas diferentes. Al principio las cosas eran diferentes. En el modo mercantil capitalista se inicia con dinero y se termina con dinero. Con el mismo, que es la misma cosa, pero los valores son distintos. En el intercambio mercantil simple, el valor es el mismo al principio y al final. En el intercambio mercantil capitalista, en realidad el valor final es distinto, existe una ganancia extra. Y ese es el motivo por el cual existe el modo capitalista. Ahora, capital, decía Marx, no significa capitalismo. Capital existía antes en las sociedades precapitalistas. Hubo capital usurario en la Edad Media, capital mercantil como en las grandes ligas como las ligas asiáticas, capital comercial. Por lo tanto, el capitalismo es el capital en un proceso de trabajo que produce valorización de la ganancia. En segundo lugar, el proceso de trabajo es al mismo tiempo un proceso de valorización. Lo que más recalcaba es que el proceso de trabajo técnicamente es una cosa, pero lo que interesa es el proceso de valorización. Es decir, lo que quiere el capitalista es producir una mercancía y que además su valor sea superior a las de las mercancías que usó en su producción. Es decir, que quiere el valor, porque si no, ¿para qué va a ser capitalista? Por lo tanto, el capitalista compra mercancías, pero la venta final de su mercancía tiene mayor valor que las compras de la mercancía, se produce un plusvalor. Si hablamos de mercancías simples, su proceso de producción es a la vez proceso laboral y proceso de formación de valor. La mercancía simple forma valor. Habíamos dicho mercancía inicial, dinero, mercancía final. Eso se forma valor. Pero no es un proceso de valorización, porque al final no tengo una mercancía que vale más que antes. Entonces, en el proceso mercantil capitalista, entonces las mercancías son a la vez proceso laboral y proceso de valorización. La diferencia entre el proceso mercantil capitalista y el mercantilismo simple como modo de producción subsidiario en la Edad Media es que es un proceso de valorización. No solo forma valor, sino que valoriza, porque el objeto final es la ganancia, o sea, el dinero. La plusvalía nace de la diferencia entre el valor de costo de la mercancía, fuerza de trabajo para el capitalista y el trabajo vivo que ésta puede ejecutar. El tiempo que paga el precio de su salario es trabajo necesario y el tiempo excedente es plus trabajo o trabajo no retribuido que se reembolsa exclusivamente el capitalista como plusvalor. Rosdolsky utiliza una frase de Marx y dice lo siguiente. Esto es, digamos, el fundamento del modo de producción capitalista. Dice, en el intercambio entre el capital y el trabajo, el valor de uso de la mercancía adquirida por el capitalista, que es la fuerza de trabajo, constituye precisamente la premisa del proceso de producción capitalista y de la relación capitalista misma.
O sea, el modo de producción capitalista existe porque hay compra de la fuerza de trabajo. Pues el capitalista cambia en esta transacción una mercancía cuyo consumo, él en realidad compra una mercancía y la usa. Utiliza la mercancía que la fuerza de trabajo. Coincide de manera inmediata con la objetivación del trabajo y por ende con el acto de poner el valor de cambio. O sea que él compra la fuerza de trabajo con un valor de uso, lo utiliza y la consume en el trabajo para producir valor. O sea que la fuerza de trabajo es tiene un valor de uso, pero se transforma en el proceso de trabajo en valor de cambio, porque introduce el trabajo que tiene en sí mismo, el trabajador que trabaja extracto, en la producción de la mercancía. Y cita una frase de Marx: coincide de manera inmediata con la objetivación del trabajo y por ende con el acto de poner el valor de cambio. ¿Qué decía Marx? O sea, esto es interesante, pero es dialéctico eso. En realidad el capitalista compra con fuerza que es un valor de uso y en realidad en el proceso de trabajo se transforma en valor de cambio porque valoriza el producto final. Porque lo que compra es trabajo abstracto. No tanto la técnica, sino la técnica lo necesita para lo que hace, pero en realidad lo que valoriza es el trabajo abstracto. Si por ello en la circulación simple el contenido del valor de uso es indiferente el valor de uso que uno tiene vaca y quiere pollos, es indiferente. Aquí a la inversa, dice Marx, el valor de uso del intercambiado por el dinero en cuanto a relación económica particular pertenece también él a la determinación formal económica, porque el valor de uso será determinado aquí por el propio valor de cambio. Dice que la única mercancía que tiene el capitalista que compra como valor de uso y transforma el proceso de producción en valor de cambio es la fuerza de trabajo. Si no tuviera fuerza de trabajo, no podría existir proceso de producción capitalista. Es la única mercancía que en realidad se compra por su valor de uso, pero se usa en el proceso de trabajo como valorización del producto final. Esa es la característica que pensaba Marx, que era la única mercancía que tenía esa característica, no hay ninguna otra. Y como siempre se discute que Marx decía que bueno, solo podía, era el límite, como él decía, que el modo de producción de la vida del trabajador y de la familia, muchos decían que la idea era que los salarios siempre iban a ser pauperos. Pero Marx, en una conferencia en la Asociación Internacional de Trabajadores sobre el salario y precio de ganancia, dice: pero hay ciertos rasgos peculiares que distinguen el valor de la fuerza de trabajo, el valor del trabajo, de los valores de todas las demás mercancías. El valor de la fuerza de trabajo está formado por dos elementos, uno de los cuales es puramente físico, mientras que el otro tiene un carácter histórico o social. Y dice: su límite mínimo está determinado por el elemento físico, es decir, que para poder mantenerse y reproducirse, para poder perpetuar su existencia física, la clase obrera tiene que obtener los artículos de primera necesidad absolutamente indispensables para vivir y multiplicarse. El valor de estos medios de sustento indispensables constituye pues el límite mínimo del valor del trabajo. Eso no quiere decir que Marx no entendía que había salarios que estaban por debajo del límite mínimo. Hoy mismo nosotros tenemos indigentes. Indigente que significa que no alcanzan el valor mínimo de la fuerza de trabajo, no alcanza para comer. Entonces, pero él decía, en promedio, eso es lo mínimo que tiene que ser. El capitalismo no puede menos de eso en promedio. Si existen algunos que se van a morir de hambre es porque en un momento determinado tienen capacidad de reproducción para mantener la fuerza de trabajo, porque si se morirían de hambre la mayoría tendrían que cambiar, no podría. Pero todo el mundo decía, bueno, pero más habla del límite del pauperismo, del capitalismo en los salarios, y él termina diciendo: además entra el nivel de vida tradicional en cada país. No se trata solamente de la vida física, sino de la satisfacción de ciertas necesidades que brotan de las condiciones sociales en que viven y se educan los hombres. Por lo tanto, él decía: luchar por el salario tiene importancia porque depende de la lucha de clase, de las condiciones históricas, sociales y concretas de cada país, que el salario sea mínimo o sea por encima del mínimo para satisfacer el contrato. O sea que Marx nunca dijo que el salario cada vez iba a ser menor. Esto lo dijo en una conferencia pública en la Asociación Internacional de Trabajadores,
que discutió con uno que había hablado más, que se llamaba Weston, que decía que en realidad la asociación de trabajadores no tenía que pedir aumento de salario porque eso se iba a trasladar a los precios y por lo tanto iban a perder el gasto. Digamos, planteó toda su teoría, pero que además se aprovechó para contestarle que el salario no era la causa del aumento de los precios. Entonces, se acuerdan que en la clase anterior yo mostré que él decía, hay trabajadores que tienen aumento de salario grande con fuerza productiva baja, y al revés, que no hay relación, que depende de las luchas entre uno y otro, entre qué queda de plusvalor y qué queda para el trabajo. Entonces, habíamos dicho que en un mercado capitalista los precios de la mercancía se establecen por la competencia en el mercado. La competencia implica a un mercado ilimitado, no circunscrito, o la multiplicidad de centros de decisión, más denominada visión civilizadora del capital, a la reducción de los precios y la ampliación del mercado capitalista. Y los componentes de valor de una mercancía para Marx eran el capital, lo dividía el capital constante, que serían los medios de producción y todos los medios de producción, los instrumentos, las herramientas y el objeto de trabajo. Eso sería capital constante. ¿Por qué lo llama constante? Porque él dice que cada uno de esos medios tiene trabajo cristalizado o coagulado. Y lo que hace el trabajo vivo es pasar parte de ese trabajo al objeto que se está realizando, pero no aumenta su valor. Por lo tanto, por eso lo llama capital constante. El capital en medios de trabajo, que es trabajo coagulado, pasa a la valorización de la mercancía por el trabajo vivo. Al trabajo vivo lo llama capital variable, la parte que tiene que pagar el capitalista como si fuera capital de su medio de trabajo, que es la fuerza de trabajo. Y plusvalía al plusvalor, lo que le queda al capitalista. Entonces, esos tres serían los componentes del valor de una mercancía. En la mercancía el capital constante, variable y plusvalía, y lo que él llama composición orgánica del capital es el capitalista gasta, digamos, en capital constante y en salario, o sea, capital variable, y tiene, esto es una razón donde el numerador es el capital constante. Él decía que, dado que el capitalismo se caracteriza por aumentar la productividad por el aumento de las máquinas herramientas que son de mayor costo, siempre iba a aumentar el capital constante más que el variable. Por lo tanto, lo que él llamaba composición orgánica del capital iba a aumentar. En el régimen capitalista, la composición orgánica del capital, o sea, se aumenta el numerador más que el denominador, porque el variable no va a aumentar en la misma proporción, tiende a aumentar, o sea, aumenta el capital fijo, que es el que aumenta la productividad, y no el capital variable, que es el salario del trabajo. Por lo tanto, Marx decía, la industria va a tener cada vez mayor composición orgánica, va a tener que tener cada vez mayor valores en los medios de trabajo. Y eso se puede medir, o sea, los bienes inmuebles constantes se pueden medir en un país y esto se verificó. O sea, no se verificó en un estadio muy corto. O sea, los americanos, después de la guerra, dijeron que lo que decía Marx no era cierto. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se mide esto? Si uno tiene el Producto Bruto Interno, que son todo lo que el gasto o el consumo de un país, digamos, se puede valorar el capital constante de un país por el grado de cantidad de Producto Bruto Interno anuales para la riqueza de todo el capital fijo que hay en un país. Inicialmente era 2 o 3 y el capitalismo lo llevó a 5, 7, 8, 9. Luego de las dos primeras guerras y de la depresión del 30, que fue un periodo muy relativamente corto, se destruyó mucha fuerza de trabajo. Por lo tanto, después de la Segunda Guerra Mundial, la cantidad de capital fijo era menor que antes de la Primera Guerra, pero hubo 2 guerras mundiales con gran destrucción de bienes y hubo una depresión severísima que fue la década del 30. Entonces, ellos establecieron una ley que decía, en realidad Marx se equivocó. Si aumenta la composición orgánica del capital, se produce mayor
mayor aumento del salario. Y toman los años, 25 años después de la guerra, entre el 45 y el 70, que fue la época del bienestar, donde, bueno, digamos, el keynesianismo amortiguó el efecto, hubo aumentos de capital y hubo aumentos de salarios, sí es cierto, porque los trabajadores estaban en una situación muy particular. Pero si se toma todo el periodo del siglo XVIII hasta ahora, como hizo Piketty, en realidad la tendencia que estableció Marx se sigue cumpliendo. O sea, que a pesar de las variaciones, la tendencia general es el aumento del capital orgánico, como decía Marx. Entonces, si el capitalista tiene la plusvalía, ¿qué puede hacer? Puede hacer dos cosas. Con esa plata que tiene se va a Miami, se compra 5 coches, 5 casas, qué sé yo, y gasta todo. Si hace eso es un mal capitalista, porque el capitalista acumula en capital para aumentar la productividad y para además desplazar a los demás y seguir ganando más plata. Por lo tanto, los capitalistas no consumen todo el consumo suntuario, sino que parte de la plusvalía se produce en acumulación de capital. Por eso Marx decía que el capitalismo es un proceso de valorización del capital. La realización de la plusvalía es la condición de la acumulación del capital, porque hay que tener plusvalía para acumular el capital. Por lo tanto, vas a tener un capital suplementario, o sea, vas a tener que tener más obrero y más material fijo, pero fundamentalmente vas a tener que gastar más en instrumentos de trabajo. Toda la masa de riquezas fijas acumuladas en el mundo es la materialización del volumen de la plusvalía acumulada, creada por el trabajo no retribuido y convertido en propiedad privada del capital de los capitalistas. Entonces uno puede decir, todo esto es de lo que trabajamos, no de lo que no trabajamos. Claro. No le va a gustar mucho, pero es la realidad, para mí es así. Y yo creo que tenía razón. Es lo que él llamó trabajo coagulado o cristalizado. Todos los bienes del mundo son trabajos coagulados o cristalizados. La competencia se acompaña de una concentración constante del capital. O sea, la competencia de las industrias del siglo XIX fueron concentrando y centralizando el capital. Cuanto mayor sea la composición orgánica de cualquier ser, mayor la concentración. Si vos necesitas, digamos, fábricas con cientos de miles de millones de dólares para construirla, vas a concentrar cada vez más el capital. Y al inverso. El capitalismo nació de la competencia, pero esto produce la concentración y el monopolio. Y del capitalismo libre de competencia se va al capitalismo monopolista. Y la otra cosa que estableció Marx es la tendencia decreciente a la tasa media de ganancia. ¿Qué significa eso? Digamos, la masa total de plusvalía tiene un volumen fijo, lo mismo que el trabajo medio de una sociedad. Eso quiere decir que las empresas o ramas industriales que trabajan por debajo del nivel medio de la productividad no realizan la totalidad de la plusvalía, de la que se apropia aquellas que trabajan con un aumento de la productividad media. Ahora vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el precio de una locomotora es $500.000, supongamos. La productividad media, si el costo es de 455.000, la ganancia es de 10%. Eso sería la productividad media de la sociedad. Pero no todas las empresas están en esa situación. Hay empresas que el costo, que tiene una productividad menor, costo es mayor, 490, esa tiene una ganancia mucho menor. Y hay empresas que revolucionaron sus condiciones de productividad y lo hacen a un costo mucho mayor y tienen una ganancia extra en función. Si uno hace el promedio es 10%. Digamos, a largo plazo se cumple lo de la productividad media. A corto plazo, digamos, la oferta y la demanda es distinta. Si estamos en un periodo donde la oferta es muy importante, o sea, se produce mucho locomotora y se pone en el mercado, y la demanda de locomotoras es baja, ¿cuál va a ser el precio que va a predominar? No va a ser el medio, obviamente, el bajo va a ser el bajo. Exacto. Y si es al revés, va a predominar el otro. Pero a grandes plazos, en grandes tendencias, va a predominar la productividad media. Pero eso significa que estos capitalistas tienen una plusvalía mucho mayor, 32, 2%, por lo cual van a acumular mucho más capital que el resto,
y por lo tanto, digamos, ¿qué va a pasar con el resto? Si o quiebran o se adaptan a eso, y cuando se adaptan, la productividad extraordinaria baja la productividad media. O sea que el capitalismo es como una zanahoria dentro del asno, ¿no es cierto? Se lo ponen adelante porque la ganancia va a ser extraordinaria, pero en poco tiempo te van a emparejar, tenés que volver para tener ganancia extraordinaria. La ganancia media como valor es una noción abstracta que es una media en la cual oscilan y tratan de nivelarse las tasas de ganancia reales de las diversas empresas o de las ramas industriales. ¿Por qué? Porque incluso las ramas industriales, si en una rama, por ejemplo, producir botella, la tasa de ganancia es 50%, de producir lapicera es 20%, los capitalistas van a irse a producir botellas porque tienen tasa de ganancia mayor. Por lo tanto, digamos, la igualación de la tasa de ganancia no es solo para la misma rama de la producción, sino para toda la producción global. Los capitalistas afluyen a las ramas industriales con ganancias extraordinarias, por lo cual la tasa de ganancia tiende a aproximarse a la media. ¿Por qué se va a aproximar a la media? Porque se van a ir de hacer lapicera a hacer botella, va a haber muchos que empiezan a hacer botella, hay pocos que hacen lapicera, aumentan la lapicera y se equilibran las tasas de ganancia en un momento determinado. El mercado hace el juego, ¿no? La tasa de ganancia, ¿qué es? Lo que el capitalista tiene en mano y se da cuenta fácil. O sea, yo tengo que gastar tanto en capital fijo, tanto en salarios, y al final obtengo tanto, la diferencia que obtengo es mi ganancia. En proporción a lo que yo gasté, el porcentaje sería el porcentaje de ganancia que me produce el capital que yo adelanté. Es la relación entre la plusvalía y el capital total. El capital total que gastó y la plusvalía. O sea, el capital total es fijo y los salarios. La tasa de plusvalía es la relación en cómo se reparte la valorización que se produce por el trabajo vivo, ¿no? Qué parte va al trabajador como salario y qué parte va al capitalista como plusvalía. Si la tasa de explotación es de 100% y un obrero trabaja 8 horas, con 4 horas produce el valor de su salario, ¿no es cierto? Porque es la mitad. Y que hace 4 horas de trabajo por artista, 4 horas de plusvalía, 4 horas de por 100% de tasa de plusvalía. Entonces, ¿cómo se aumenta la plusvalía? Hay dos mecanismos que van a describir. Uno es lo que se llama producción de plusvalía absoluta. O sea, si yo compré la fuerza de trabajo y en realidad los trabajadores medievales trabajaban 3 o 4 días por semana y trabajaban 4 o 5 horas en el campo de la producción, acá van a trabajar 14 horas. Porque yo le compré y si quieren que le compre, tienen que trabajar. Por lo cual, una de las maneras de que aumentaban la producción de plusvalía absoluta era aumentando las horas de trabajo por encima de lo que ya se llevaba en el salario. Por lo tanto, eso se llama plusvalía absoluta. Pero las industrias actuales siguen utilizando eso, y cuando vos vas a Walmart o algo y no lo dejan ir al baño al empleado, es porque están tratando de extraer lo máximo de los tiempos de trabajo. Entonces, extraer al máximo del tiempo de trabajo no es solo aumentar el trabajo, sino disminuir. Si antes tenían 1 hora para comer, ahora van a tener media hora, 20 minutos, 15 minutos, van a ir al baño 2 veces por día, y si no van a tener un papagayo, pero no se van a levantar de la caja. Bueno, eso es plusvalía absoluta. Y la otra cosa es lo que producen las fábricas. O sea, y uno habla con la gente de Kraft-Terrausi, en un momento determinado ellos decían, aumentaron la línea de producción. ¿Qué significa aumentar la línea de producción? Aumentar la velocidad de la línea y el trabajador necesita gastar más fuerza de trabajo, obviamente, para mantener el flujo de trabajo, por lo cual le siguen pagando lo mismo. Pero al aumentar, digamos, la intensificación del trabajo, se produce mayor plusvalía absoluta. Por lo tanto, el alargo del horario de trabajo, la reducción de los horarios de trabajo o la intensificación del trabajo produce plusvalía absoluta y se sigue utilizando actualmente, no es que es un concepto histórico. Y el otro es la plusvalía relativa, que es el aumento de la productividad por la mejoría de los medios de producción.
Si yo tengo 4 horas antes de un cambio técnico, después hice un cambio técnico que es mejor que el resto de las empresas y puedo producir lo mismo, pero produzco el doble porque estoy técnicamente mejor, en realidad la fuerza de trabajo produce el doble, pero yo no le voy a pagar el salario del doble, le voy a pagar lo mismo que antes. Por lo tanto, digamos que después del cambio técnico, cuando yo tengo mayor productividad, me sale más barato las horas de trabajo. Con menos horas de trabajo puedo pagar el salario que estoy pagando. Eso se llama producción de plusvalía relativa, que es el gran aumento de la plusvalía, se produce fundamentalmente en el modo capitalista, en teoría, excepto en nuestros países subdesarrollados que usan la absoluta, con la plusvalía relativa. ¿Y por qué la tasa decreciente y la tasa media de ganancia? Si nosotros hablamos de la composición orgánica del capital y dijimos que la tasa de ganancia es la plusvalía dividido todo el capital constante y variable, si aumentamos el capital constante, ¿no es cierto? Que es el denominador, la plusvalía sigue lo mismo y el salario sigue lo mismo, hay una disminución de la tasa de ganancia. Y dijimos que el capitalismo se caracteriza por un aumento de la composición orgánica. Cada vez salen más los medios de trabajo. Por lo tanto, el capitalismo tiene una tendencia a producir disminución de la tasa de ganancia. ¿Cómo se puede hacer para neutralizar el aumento de la disminución de la tasa de ganancia? Yo, si esto va para arriba y baja esto, solo la puedo equilibrar si aumento la plusvalía. Si aumento la plusvalía, la puedo equilibrar. Entonces, para neutralizar la caída de la tasa de ganancia, necesitan aumentar la tasa de explotación o la proveeduría. Y entonces, ahora vamos a dar unos ejemplos de cómo funciona esto. Por ejemplo, supongamos 100, ¿no? Lo que sea, 100 de capital constante, 100 de capital variable, 100 de plusvalía. Por lo tanto, si vamos a calcular la ganancia, ¿se acuerdan? Abajo es el capital total que gastó el capitalista, adelantó 200, capital variable, y obtuvo 100. Por lo tanto, su tasa de ganancia es 50%, no es mala, ¿no? 50%, yo puse 100 pesos y tengo 150. ¿Y cuál es la tasa de explotación? La plusvalía es 100, el capital que le pago a la fuerza de trabajo es 100, la tasa de explotación es 100%. Supongamos que aumenta el capital constante a 200. Entonces, la tasa de ganancia obviamente va a tener que disminuir, porque la plusvalía es lo mismo, esto es lo mismo, pero acá aumentó, ya no es 200, es 300. ¿No es cierto? 100 sobre 300, 33%. Cae la tasa de ganancia si se mantiene la plusvalía igual. ¿Cómo puedo hacer para neutralizar ese efecto? Tiene que aumentar la tasa de plusvalía. Por lo tanto, aumentó el capital constante de 100 a 200. El salario se sigue manteniendo igual, 100, pero yo tengo que aumentar la tasa de plusvalía a 150. Por lo tanto, para mantener la tasa de ganancia igual que antes, cuando hay un aumento del doble del capital constante, tengo que aumentar de 100 a 150, un aumento del 50% de la tasa de plusvalía. Esa es la tendencia a aumentar, o sea, sin manteniendo los salarios variables igual. Por lo cual, Marx decía, si esto es cierto, y era cierto, que aumenta la composición orgánica, tiene que haber una tendencia, entonces decía una tendencia decreciente, una tendencia, no quiere decir que en algunos tiempos pueda aumentar la tasa de ganancia, depende de condiciones históricas, situaciones particulares, pero a largo plazo, si aumenta la composición orgánica, hay una tendencia decreciente de la tasa de ganancia. ¿Cómo describía los orígenes del modo de producción capitalista? Marx establecía tres cosas para crear el modo de producción capitalista. Él decía que él llamaba acumulación originaria del capital, ¿no es cierto? Y que en realidad en algún momento lo llama, digamos, algo así como despojo originario, porque en realidad más que una acumulación fue un despojo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se puede ver lo que pasa ahora, lo que pasó en África, ¿no es cierto? Siglo XIX, siglo XX, que en la colonización africana había abundancia de tierras, población escasa, y en realidad para producir los africanos
entrar en el modo de producción capitalista tenían que destruir su modo inicial. La acumulación originaria fue una destrucción de los sistemas de vida originarios en ese momento. Entonces había una cohesión extraeconómica con cambios de propiedad de la tierra. Por ejemplo, Rhodesia, que era de un capitalista que todo ese territorio era de él, lo había comprado no sé a quién, porque la tierra era de los que estaban ahí, ¿no? Y hubo un cambio de propiedad de la tierra, o sea, expropiaron, y además hicieron una cosa muy sencilla, que pidieron pagos de impuestos de dinero a los que tenían una actividad agricultura, por lo cual tenían que salir a trabajar, porque para poder mantener su tierra tenían que ir a trabajar para pagar los tributos, por lo cual, lo que hicieron fue expropiar el modo de producción que tenían los pequeños aldeanos para dejarlos sin tierra y sin capacidad de subsistencia para que puedan entrar. Eso se vio claramente en la colonización africana, pero es lo que pasó en Inglaterra. Y es lo que pasó en Inglaterra. En Inglaterra los agricultores tenían tierras comunales donde hacían pastar a su ganado, tenían tierras propias para producir cereales. ¿Y qué hicieron? Hicieron la ley de cercados. Esto es Enrique VIII, en la época de Enrique VIII. Entonces empezaron a acercar las tierras comunales, por lo cual un primer problema no podían mantener el ganado. Y después tuvieron que empezar a vender la finca que se lo compraron, por lo cual hubo una gran masa de indigentes en un momento determinado, indigentes que no tenían de qué vivir. ¿Por qué? Porque se habían quedado sin las tierras, ¿sí? Muchos artesanos que producían para los agricultores que tenían no tenían consumo y se fueron a la quiebra. Los séquitos de los señores feudales estaban quebrados porque no podían pagar la renta. Todo eso fue la condición originaria de la colonización. Entonces tiene que haber una separación violenta del productor de su medio de producción. Inicialmente tiene que ser no es un problema económico, es un problema extraeconómico de imposición. O sea, el capitalismo se impuso, no es que se creó, con un modo económico gentil de a poco, sino que fue un sistema de separación del productor de su medio de producción. Por lo tanto, produjo una concentración de los medios de producción en forma de un monopolio que quedó en una sola clase. O sea, si no le quedaba más que vender la fábrica, había una que tenía todos los medios de producción. Entonces, los orígenes del modo de producción capitalista es separación del productor de su medio de producción, concentración de los medios de producción, y él decía la aparición de una clase social que no disponía de otros medios para atender a sus necesidades que la venta de su fuerza de trabajo, o sea, el asalariado. Y esto ocurre por la aparición de los desarraigados, la expulsión de los séquitos feudales, la expulsión de los campesinos y la derrota del artesanado. O sea que el método de acumulación originario capitalista fue un método violento, ¿no es cierto? No pueden decir que fue un método democrático. Esos serían los orígenes, pero después Marx describe cómo funciona el modo de producción capitalista. Esto es muy interesante, porque él decía que solo había tres condiciones para que funcionara el método capitalista. Decía, el hecho de que la masa de productores no son los propietarios de los medios de producción en el sentido económico de la palabra, sino que tienen que vender su fuerza de trabajo a aquellos que tienen los medios de producción, ¿no? Obviamente. Y eso sería un primer método, o sea, que tengan que vender su fuerza de trabajo por el salario. Interesante para después pensar qué pasó en algunas sociedades de transición, como la URSS, los obreros seguían teniendo salario y vendían su fuerza de trabajo. El hecho de que estos propietarios están organizados en empresas separadas que compiten entre sí por la parte del mercado donde venden las mercancías, por campos lucrativos de inversión de capital, por fuentes de materia prima, es decir, la institución de la propiedad privada en el sentido económico del término. O sea, productores separados que venden su fuerza de trabajo por salario, empresas independientes, o sea, salariadas, empresas independientes, y la tercera, que los propietarios de los medios de producción estén obligados a extraer el máximo de pluralidad de los productores, o sea, el proceso de valorización, para acumular cada vez más capital, lo que lleva en condiciones de una producción generalizada de mercancías y en la generación generalizada. O sea que el modo de producción mercantil capitalista es una producción generalizada de mercancías
mecanización creciente y constante del trabajo, a una concentración y centralización del capital, a una creciente composición orgánica del capital, a la baja tendencial de la tasa de ganancia y a las crisis periódicas recurrentes de sobreproducción. Él decía, esas son las tres condiciones, ¿no? Condición 1, separación; condición 2, propiedad; y condición 3 es que están obligados a extraer el máximo de plusvalía. Isaac Rubin, es un economista de la época soviética, que escribió un libro que se llama, no un libro, escribió varios ensayos que están publicados en un libro, que son ensayos sobre la teoría marxista del valor. Él decía que la economía mercantil tenía tres elementos. Primero, células individuales de la economía nacional, es decir, empresas privadas separadas, formalmente independientes unas de otras. Cosa que ocurrió en el periodo de transición, que se exacerbó en el 62 en la ONU, cuando Lieberman propuso que las empresas tuvieran sus ganancias, pudieran vender en el mercado, toda la teoría de Lieberman de la época de Khrushchev del año 62. Ellas tienen que estar relacionadas materialmente entre sí como resultado de la división social del trabajo, ¿cierto? Hay empresas, células individuales, tienen que estar relacionadas. Y la conexión directa entre los productores individuales de mercancías se establece en el intercambio, que esto influye indirectamente sobre su actividad productiva. Él dice que, bueno, obviamente que, por supuesto, que de antemano el productor no produce cualquier cosa, sabe qué es lo que pasa en el mercado, qué es lo que falta y lo que sobra, no va a tener una empresa de producción que hay sobreproducción, sino la que hay menos. O sea que se planifica aún en los sistemas mercantilistas, se planifica de antemano, nada más que se supone cuál va a ser la condición, no se planifica de manera orgánica. Pero vamos a tratar un poquito este libro de Rubin, hace una presentación que vamos a ver sobre cómo funciona una fábrica con tres sectores distintos y cómo funcionaría si los tres sectores fueran una empresa diferente, para hacer una homologación de lo que sería la planificación socialista dentro de cómo se ve el sistema capitalista. Es bastante interesante. Entonces, acá lo que hace Rubin es poner una cita de Marx, y dice, que está en el libro de Capital, que dice, claro, porque uno dice, bueno, es sencillo, las mercancías son envolturas, bueno, eso es así, pero Marx decía, los hombres no relacionan entre sí los productos de su trabajo como valores, porque estos objetos les parezcan envolturas simplemente materiales de un trabajo humano igual. Es al revés, al equiparar unos con otros en el cambio como valores a sus diversos productos, lo que hacen es equiparar entre sí sus diversos trabajos como modalidades de trabajo humano. No lo saben, pero lo hacen. Claro, o sea, no es que tienen un sentimiento de cómo, no lo saben, pero lo hacen. Por eso, digamos, las mercancías tienen un fetichismo, porque el cambio y la evaluación en el mercado hace surgir una conexión social entre los productores de mercancía y unifican la actividad laboral de las personas. O sea, ¿qué significa la actividad laboral? Es el mercado, ¿no? Porque no hay relaciones. La circulación de las cosas con propiedades sociales específicas del valor y el dinero no solo expresa la relación de producción entre los hombres, sino que las crea. No solo las expresa, sino que las crea. Y en el libro 3 dice, el proceso capitalista de producción es tanto el proceso de producción de las condiciones materiales de existencia de la vida humana, como un proceso que se desarrolla a través de relaciones específicas, histórico-económicas de producción, el conjunto de estas mismas relaciones de producción, y por lo tanto el proceso que produce y reproduce los exponentes de este proceso, sus condiciones materiales de existencia y sus relaciones mutuas, es decir, su determinada forma económica de sociedad. Entonces,
La correspondencia entre el proceso material de producción, de un lado, y las relaciones de producción entre los individuos que participan en él por el otro, se realizan de manera diferente en diferentes formaciones sociales. En una sociedad con una economía regulada, por ejemplo, en una economía socialista, las relaciones de producción entre los miembros individuales de la sociedad se establecen conscientemente. No existiría el mercado que establece una relación inconsciente, ¿no? Eso es lo que dice Rubin, ¿no? Con el fin de garantizar un curso regular de la producción. El papel de cada miembro de la sociedad en el proceso de producción, o sea, su relación con los otros miembros, se haya conscientemente definido. La coordinación de la actividad laboral de los individuos separados se establece sobre la base de las necesidades estimadas previamente del proceso técnico-material de la producción. El sistema dado de relaciones de producción es una entidad cerrada dirigida por la voluntad y adaptada al proceso material de la producción. Esto ahora lo voy a ejemplificar por ejemplo, porque es muy abstracto. Entonces, la unidad que existe al comienzo permite una correspondencia entre el proceso técnico-material de la producción y las relaciones de producción que la configuran. Más tarde, cada uno de estos elementos se desarrolla sobre la base de un plan determinado previamente. Y entonces acá da un ejemplo para que uno entienda cuál es la diferencia, ¿no? Dice, tenemos un ejemplo regular de tal organización de las relaciones de producción en la sociedad capitalista mercantil, particularmente en la organización del trabajo dentro de una empresa. Dentro de una empresa se organiza el trabajo, hay una división técnica del trabajo, en contraste con la división del trabajo entre productores separados, que es la división social del trabajo. O sea que dentro de la empresa no hay división social de trabajo porque no son separados, hay una división técnica del trabajo organizada. Y entre los productores, digamos, no hay una relación orgánica, sino que están separados. Y dice, supongamos que un empresario posee una gran fábrica textil, que tiene 3 secciones: el taller de hilado, el taller de tejido y el taller de tintura, ¿no? O sea, produce el hilado, produce el tejido y tiñe el tejido. O sea, que produce completo, pero pasa por 3 talleres distintos. Los ingenieros, obreros y empleados son asignados a las diferentes secciones previamente, según un plan determinado. Ellos están vinculados de antemano por relaciones de producción determinadas y permanentes en función de las necesidades del proceso técnico de la producción. Y precisamente por esta razón, las cosas circulan en el proceso de producción de unas personas a otras según la posición de las mismas en la producción, según las relaciones de producción que hay entre ellas. Cuando el gerente de la sección tejido recibe el hilo del taller del hilado, lo transforma en tela, pero no envía como la tela nuevamente al gerente del taller de hilado como si fuera un equivalente. Pues si fuera un equivalente, tendría que pagarle con eso, ¿no es cierto? Lo envía al taller de tintura. Ahí no funciona la ley de valor dentro de la fábrica. Lo envía al taller de tintura porque las relaciones permanentes de producción que vinculan a los obreros del taller de tejido con los obreros del taller de tintura determinan de antemano el movimiento de los objetos, los productos del trabajo que van de las personas empleadas en el proceso anterior de producción tejido a las personas empleadas en el proceso posterior que es el tejido. Las relaciones de producción entre los hombres están organizadas de antemano con el propósito de servir a la producción material de las cosas y no por medio de las cosas. Y dice, el problema es muy diferente cuando el taller de hilado, el taller de tejido y el taller de teñido pertenecen a 3 empresas diferentes, que él la llama, por decirle algo, A, B y C, ¿no? Y hilado, tejido B y C sería teñido. Ahora A ya no entrega el hilo terminado a B sobre la base de la capacidad de B de convertirlo en tejido, es decir, de darle forma útil a la sociedad. Eso no le interesa. Ahora ya no quiere simplemente entregar su hilado, sino venderlo. Vale decir, darlo a un individuo que a cambio le dará una suma correspondiente de dinero o en general un objeto de igual valor en equivalente. Para él es indiferente quién sea este individuo, puesto que no está vinculado por relaciones permanentes de producción con ningún individuo determinado. A entra en una relación de producción de compra y venta con cualquier individuo que tenga y convenga en darle una suma equivalente de dinero por unidad. ¿No es cierto? Dentro de la fábrica no hace eso, pero si fueran, digamos, fábricas distintas tendría que ser eso. Esta relación de producción se limita a la transferencia de cosas, o sea, el tejido va de A
al comprador y el dinero del comprador a estas relaciones de producción no existen de antemano, sino que se establecen por medio de la transferencia de cosas de un individuo a otro. Las transferencias de cosas establecen una relación de producción directa entre individuos determinados. No tiene solo una determinación técnica, sino también social, cuando se transfieren cosas. Y cita una nota de Capital que dice: la relación básica de la sociedad mercantil, la relación entre el propietario de la mercancía, se reduce a una relación en la que el hombre solo entra en posesión de los productos del trabajo ajeno, desprendiéndose del suyo propio. Y uno puede citar, digamos, lo que entendía, por ejemplo, Engels en el Anti-Düring, lo que debía ser una sociedad socialista. Engels abordó el problema de las condiciones de elaboración de un plan de producción en una sociedad socialista que ha tomado, ¿sí? Y esas son las palabras de Engels, posesión de los medios de producción y los emplea para una producción directamente socializada. Declara: la producción directamente social, igual que la distribución inmediatamente social, excluyen todo intercambio de mercancía. También, por tanto, la transformación de los productos en mercancía. Y con ello también su transformación en valor. Eso está en el Anti-Düring. En consecuencia, prosigue, no es necesario determinar la cantidad de trabajo social incorporado a un producto. La experiencia cotidiana muestra directamente cuánto trabajo social es necesario por término medio. La sociedad puede calcular sencillamente cuántas horas de trabajo están incorporadas en una máquina de vapor y dar una serie de ejemplos. En el supuesto dicho, la sociedad no atribuye valor alguno a los productos. Pongamos 1000 horas de trabajo, no se expresará con la frase oblicua y sin sentido entonces de que valen 1000 horas de trabajo. El plan quedará finalmente determinado por la comparación de los efectos útiles de los diversos objetos de uso entre ellos y con la cantidad de trabajo necesaria para su producción. La gente hace todo esto muy sencillamente en su casa, sin necesidad de meter por medio el célebre valor. Eso lo decía teóricamente, cuando se hicieron las sociedades socialistas, no fue tan sencillo, no mucho. Se notará que en este texto Düring habla de tiempo de trabajo utilizado efectivamente y no de tiempo de trabajo socialmente necesario. Además, de este texto hay otro texto de Marx donde explica muy, digamos, desarrollan esto, que en realidad no fue la práctica que se utilizó en la planificación socialista, porque se siguió utilizando, digamos, el pago de salarios, la venta y compra de mercancía, la acumulación de empresas independientes, el intercambio de productos y ya en el 60 incluso la venta en el mercado. Entonces él dice, la finalidad de la producción ya no se... Sí. No, digo, es Vettel. Que este es Vettel ya, ¿no? Sí, este es Vettel. Sí, esto es Düring, pero esto sí, Bettenhel, que es un economista filósofo francés que, digamos, hubo una época que, digamos, él nació en el 13 y en el 36 estuvo en Rusia, aprendió ruso para ir a Rusia en la época del 36, que fue un momento clave, y después, en realidad, en la década del 50 y pico, 60, empezó a distanciarse y, digamos, en realidad se transformó en maoísta. Pero en la época de la Revolución Cubana fue uno de los economistas que estuvo en Cuba junto con el trotskista que era Ernest Mandel y que discutieron con el Che y otros en Cuba en junio del 63-64 sobre el problema de la planificación en Cuba. Muy interesante y mantuvo una correspondencia muy intensa con el Che, aunque no siempre estaban de acuerdo, ¿no? Por supuesto, pero que se respetaban, digamos. En este que es cálculo económico de forma de propiedad es posterior, desde el año 72 y es posterior y Bettenhel en realidad, digamos, se retracta indirectamente algunas de las cosas que dijo en el debate con el Che. Exactamente. Acá está mucho más claro la idea que él tenía, y bueno, acá ya era maoísta.
La finalidad de la producción ya no será la apropiación de la plusvalía, sino más bien la satisfacción de las necesidades sociales. Entonces, el espacio teórico al que se remite no será ya el del valor y los precios, sino el de los efectos útiles de los trabajos. O sea, porque Wittgenstein cita a Engels y por eso dice eso sobre la frase de Engels, sino el de los efectos útiles de los trabajos, o sea, el de la utilidad social. El concepto de trabajo socialmente necesario adquiere aquí un sentido radicalmente diferente del que tiene el modo de producción capitalista. Aquí su medida ya no es la plusvalía producida o la relación del plus trabajo con el trabajo necesario, sino la utilidad social producida por los diferentes trabajos. Utilidad que varía ella misma según las proporciones en las cuales estos trabajos son provistos y según las condiciones sociales y materiales que los sean. Y dice, se puede afirmar que si la forma de valor subsiste en las actuales formaciones, porque cuando esto lo escribió, obviamente la URSS estaba presente, ¿no? En las actuales formaciones sociales en transición, y ahí se estaba refiriendo a la URSS, es debido a que subsisten relaciones sociales determinadas que continúan revistiendo objetivamente la forma fantasmagórica de una relación entre objeto y material. Utiliza la frase de Marx. ¿No? Dice, bueno, si en la URSS sigue persistiendo porque sigue existiendo la forma fantasmagórica de una relación entre objetos y material. El interrogante es evidente, es el siguiente. ¿Cuáles son esas relaciones sociales determinadas cuya existencia explica que la forma valor haya aparentemente sobrevivido a la eliminación de la propiedad privada de los medios de producción? La respuesta está en Marx. En el libro 1 dice, si los objetos útiles adoptan la forma de mercancías, es pura y simplemente porque son productos de trabajos privados independientes los unos de los otros. O sea, para Marx, si hay forma de mercancía, hay trabajo privado independiente de uno de los otros. O sea que el problema es precisamente saber por qué, a pesar de la propiedad del Estado, los medios de producción que circulan entre las empresas del Estado en la URSS tienen precisamente la forma de mercancía. Ya que existen categorías mercantiles en el seno del sector estatal, ¿cuáles son las relaciones sociales específicas que esta forma se encubren, pero que al mismo tiempo revelan? El grado de coordinación real depende de condiciones políticas objetivas. Entonces acá empieza a discutir que en el proceso de transición al socialismo tendrían que ser dominantes, como decía Mao, las condiciones políticas, ideológicas, y revolucionar la producción dentro de la fábrica, cambiarla. Entonces, él dice, depende de condiciones políticas objetivas, de la participación efectiva de las masas en la elaboración y puesta en acción de los planes y de condiciones científicas. La realización de esas condiciones corresponde precisamente al desarrollo de las relaciones de producción socialista, al dominio de los productores sobre los medios de producción y sobre los resultados de la producción. En las formaciones sociales en transición, el fundamento de la empresa como forma de existencia de unidades económicas implica en un estadio inicial el mantenimiento transitorio, aun cuando bajo una forma transformada, de modalidades de reproducción de las condiciones materiales y sociales de la producción, análogas pero no idénticas a las que caracterizan las formaciones sociales capitalistas. O sea, mantener lo que dice acá Wittgenstein es, la empresa es una característica del capitalismo. Si se mantiene exactamente igual y se utiliza el intercambio de venta y compra, va a ser muy difícil que salgamos de la relación capitalista porque estamos usando las mismas categorías que el capitalismo. Aún con la propiedad de los medios de producción como capital social, lo esencial de las relaciones de las unidades económicas entre sí y con otra, o sea, si hay intercambio entre las distintas unidades económicas y si los trabajadores se da todavía la forma de equivalente, o sea que se les paga un salario y eso es un equivalente, esta es la base económica del mantenimiento del derecho burgués del que habló Marx. La crítica agota, Marx dice que va a haber un periodo prolongado donde todavía se va a seguir existiendo el derecho burgués. Transformaciones más amplias en las condiciones de la reproducción exigen o bien que las unidades económicas dejen de ser empresas o bien que el funcionamiento de estas sea revolucionarizado.
en la transición hacia el socialismo la política debe mandar sobre lo económico y por lo tanto que la repartición del trabajo social no esté dominada por las exigencias de la reproducción de las relaciones de producción capitalista, todavía presentes en las relaciones mercantiles, en la relación salarial y en la forma de empresa, si bien no cumpliendo más que un papel secundario subordinado, sino por las exigencias de la construcción del socialismo. Esta construcción implica el control creciente de los productores inmediatos sobre la producción y por lo tanto también el desarrollo de la producción en función de las necesidades presentes y futuras de los productores. Esto significa, entre otras cosas, que la planificación de las inversiones ya no está sometida a un criterio de rentabilidad. Si uno leía a Lieberman, que decía hay que vender y comprar en el mercado, y las empresas tienen que tener rentabilidad. No, eso es un criterio financiero o monetario. A este criterio lo sustituye otro de una naturaleza completamente diferente, que es lo que llama eficacia social y política. Y este es un resumen que hago yo de Bettengen, ¿no? Que dice, Bettengen creía que saber quién tenía efectivamente la posesión de los medios de producción. Él dice, una cosa es las leyes jurídicas que digan que el Estado tiene las empresas, pero eso es capitalismo de Estado, y también existió en la Primera Guerra en Alemania, que fue una máquina militar. Y que puede existir un capitalismo de Estado, que si es un capitalismo de Estado, eso es genial para la burguesía, porque tiene el Estado y el Estado es el capitalismo de Estado, qué más. Entonces, él decía, una cosa es la cosa jurídica, lo que dice que es el Estado que tiene la propiedad social, y otra es, en realidad, quién tiene posesión y apropiación en las empresas. Si los directores de empresas, como nombraba el AUS, tenían capacidad de nombrar o echar o pagar un salario, vender y comprar, en realidad los directores de empresas cumplían las funciones de los directores de empresas capitalistas. O sea, aunque no sea un capitalista, cumplía esas condiciones. Por lo tanto, él decía que en un país socialista era más importante que discutir los sujetos jurídicos. En la Constitución decía, bueno, las empresas no existen más, son privadas, como Stalin en un momento determinado dijo, en la URSS no hay más clase social. Dice, no hay más lucha de clase porque no hay más clase social. Lo dijo después del primer plan quinquenal, en 1928. O sea, si los directores de las empresas nombradas por el gobierno tienen la disposición efectiva de los medios de producción y sus productos separados de los obreros que los crean, y además las empresas autónomas venden y compran, estas dos condiciones son las que mantienen las relaciones mercantiles y la sobrevivencia del valor. La propiedad social de los medios de producción sería un hecho real en la medida en que el Estado pudiera asegurar verdaderamente el dominio de los trabajadores, revolucionando las condiciones de las relaciones de producción. O sea que hay que cambiar las relaciones de producción dentro de la fábrica. Las formas más avanzadas sería el establecimiento de comunas populares, que sería una unidad económica y política. Es decir, las comunas populares chinas no son ¿Esto solo... es de Bettengen? No, de Bettengen. Sí. Él habla de comunas populares y dice que las comunas populares tienen qué características tienen. No son solamente empresas agrícolas, son unidades económicas que tienen empresas industriales dentro de ellas. Por lo tanto, tienen desarrollo industrial, desarrollo de la agricultura, y la política determina las relaciones de distribución y de producción. Por lo tanto, él desea que en las sociedades socialistas la verdadera, digamos, reunión de trabajadores serían comunas populares y no empresas de tipo capitalista, en la cual son más importantes las determinaciones políticas y sociales que serían dominantes sobre las económicas. Y termina diciendo esto, ¿no? Entonces dice, en un periodo prolongado, como decía Marx, va a existir esto. Él habla que una dirección social de la producción solo puede ser en el estadio final del comunismo, pero mientras tanto va a haber una regulación social de la producción. ¿Qué quiere decir? Que se van a coexistir relaciones mercantiles con relaciones socializadas, pero que depende de quién maneje, digamos, para qué lado se vaya, como decía Mao, si para el camino socialista o para el camino capitalista, se puede profundizar el socialismo, se puede volver al capitalismo. Y él decía que no había que caer en ninguna de las dos cosas. Decía, por un lado, ilusiones economicistas, que fueron lo que existieron en la URSS, con
digamos, la teoría de las fuerzas productivas y jurídicas, que consideran como dado de una vez por todas el carácter social de la propiedad del Estado. Como si ya está resuelto, ya tenemos la propiedad, se acabó el problema. Que la identifican con una relación de producción siempre activa y que tienden, por lo tanto, a reducir el papel correspondiente al nivel político con el pretexto de que su interferencia en el nivel económico sería arbitraria. Y dice, no es arbitraria, forma parte de la teoría dominante para llegar al socialismo. No es porque si deja la categoría económica mercantil sola, vas a terminar mal, ¿no? Y además decía, por otro lado, las elecciones subjetivistas y voluntaristas, que tienden a identificar el papel dominante del nivel político con un tipo de papel determinante en última instancia. Voluntarismo y subjetivismo caracterizan especialmente los planes económicos que no son elaborados a partir de un riguroso análisis. O sea que criticaba eso, pero criticaba que como va a haber durante un periodo esto, digamos, no hay que pensar que el papel dominante ya es el papel determinante, que se produjo el cambio del comunismo en esa etapa, que va a ser prolongado. Y por lo tanto va a haber una gran lucha de clases. Durante el momento él escribió después todos 3 libros sobre la lucha de clases en la URSS, que son difíciles de conseguir. Yo bajé uno que se los mandé, porque no sé si puedo pusiste la música. Bueno, hay una sola versión del año 72, 76, del libro de Berling, de la lucha de clases en la URSS.